Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque tú en verdad eres bueno en todo tiempo. Toda bendición viene de ti. Padre, gracias, porque solo por tu gracia es que somos tus hijos y estamos dentro del pacto de la evangelización del mundo. Padre, que estés dándonos la fuerza y el poder en este tiempo. Quebranta todo el poder de la oscuridad, quita todo afán, toda incredulidad, todo temor de nuestras vidas, y que podamos mirarte solo a ti, que podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, muchas gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la palabra eterna del Señor, que Él por su gracia nos da cada día. La encontramos en el libro de Josué, capítulo 6, versículos del 8 al 11. Dice la preciosa palabra del Señor. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra que tú nos das cada día, y a través de ella podamos escuchar tu voz para nuestras vidas. Tú tienes un plan absoluto para cada uno de nosotros. Que en este tiempo estés hablando en nuestros corazones, que a través de tu palabra podamos experimentar esa verdadera sanidad, que podamos estar restaurando esa plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nos levantemos como tus testigos en cada uno de los campos que tú nos has puesto, y especialmente seamos utilizados para que tu evangelio llegue a los jóvenes, a los niños, a la siguiente generación. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Tenemos que saber cómo poder derribar esos muros de Jericó que están en nuestras vidas. Desde que nacemos tenemos heridas, tenemos malos entendimientos, tenemos dificultades, cosas que nos trauman, nos afectan y que realmente no nos ayudan a poder disfrutar la verdadera vida. Y a través de Cristo cambiamos la identidad, nos convertimos en hijos de Dios. Pero si no estamos saliendo de esas heridas, de esos moldes incorrectos, incluso de esas ataduras, hay cosas, aunque somos creyentes en nuestra vida, que estamos atados ahí, caemos continuamente. Y necesitamos que el Señor esté rompiendo esos muros de Jericó en nuestras vidas, para poder estar disfrutando esa vida y vida en abundancia que Dios nos ha provisto a través de Jesús el Cristo, y de esa manera podamos levantarnos como verdaderos testigos. En el pasaje de hoy habla de Josué, y no nos muestra cuál era su aspecto físico, su tamaño, no habla de eso, ¿verdad?
no hay ningún cuadro contemporáneo de Josué que podamos saber cómo era, por supuesto ninguna foto, pero hay algo que es quizás más importante, que sí que nos habla de Josué. En Josué 6:27 dice la palabra: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dios estaba con Josué, dice la palabra, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Todo el mundo conoció a Josué. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y en verdad esa es la mayor bendición que podemos recibir, ¿verdad? Que Dios esté con nosotros, disfrutar de que Dios está con nosotros, que las personas, solo mirándonos, puedan darse cuenta que Dios está con nosotros. Constantemente nos encontramos, nos relacionamos con personas. Hay personas que cuando uno se encuentra con ellas, la verdad, son de bendición, ¿verdad? Te dan ganas de orar, te dan ganas de buscar más a Dios, porque son personas que disfrutan el Evangelio. Pero también a veces hay encuentros que sin darnos cuenta nos entra incredulidad, ¿verdad? Hay personas que al hablar nos hace caer en incredulidad. Puede pasar, ¿verdad? Por eso es muy importante que podamos estar teniendo esa respuesta, esa bendición de la cual gozaba Josué, que Dios estaba con él. Y esa es la bendición más grande que puede haber, ¿verdad? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios Todopoderoso, Creador, Sustentador de todas las cosas, está conmigo 24 horas, ¿de qué me voy a mover? ¿De qué voy a temer? ¿Qué problema me va a asustar? Ninguno, ¿verdad? Por eso, Josué, por gracia de Dios, todas las personas que lo veían podían ver que Dios estaba con él. Por eso todo el mundo conoció sobre Josué. Por eso, más que derribar los muros, todavía lo más importante era eso, que Dios estaba con Josué. Por eso es muy importante que la gente lo pueda ver en nuestras vidas como lo vio con la vida de Josué. A lo largo de la palabra no hay ningún versículo que nos diga que Josué hablaba a las personas del Evangelio. No hay ningún versículo. Pero no importa la crisis, la dificultad en la que se encontraba Josué cuando fue como esclavo a casa de Potifar, el mismo Potifar, al ver a ese esclavo, y él tendría muchísimos, pero le llamó la atención que Dios estaba con él. Por eso lo levantó como administrador de todo lo que tenía. Dice la palabra que todo fue prosperado a causa de Josué. Después fue introducido en prisión injustamente, pero allí también era un tiempo donde la verdad nos hubiéramos quejado, hubiéramos criticado, nos hubiéramos quizás caído incluso en depresión, ¿verdad? Por esa injusticia de ser preso sin haber hecho nada. Pero José no, él era una persona que oraba, que tomaba la palabra y que sabía que Dios le estaba guiando por el itinerario del pacto. Por eso ese carcelero se dio cuenta que Dios estaba con José y lo puso también para controlar, para administrar toda la prisión. Cuando llegó el horario de Dios, dice que José fue sacado de prisión apresuradamente. Y todo tiene su tiempo bajo el cielo. Cuando es el horario perfecto de Dios, de repente todo ocurre, ¿verdad? Ese día. Y allí fue llevado delante del hombre el rey más poderoso de toda la tierra, Faraón. Y este Faraón, que era una persona del mundo, era un no creyente, dice la palabra que también se dio cuenta. Se quedó sorprendido. No había visto a nadie tan lleno del Espíritu Santo como José. Por eso lo puso como gobernador. A un esclavo recién salido de la cárcel. Fíjense cómo Dios obró, cómo ese no creyente pudo reconocer. Y esa es la mayor respuesta que podemos estar disfrutando. Que la gente pueda ver a través de nosotros que Dios está con nosotros, no solo con palabras,
sino a través de nuestras vidas. Eso es lo más importante, ser esos verdaderos testigos. Me acuerdo cuando me convertí, yo tenía un negocio y empezaron a venir clientes y nunca me había pasado, pero me empezaron algunos a predicar. Tantos años nunca me habían predicado y en ese momento que me convertí venía gente y me predicaba. Y yo, por supuesto, con respeto escuchaba. Yo estaba tan agradecido por esa salvación que había recibido y escuchaba atentamente lo que me decían, pero me daba cuenta muchas veces que había hermanos que me estaban predicando y yo me daba cuenta que realmente era una teoría para ellos. No estaban creyéndolo. Lo decían, incluso hablaban muy bien, pero la verdad es que se notaba demasiado que no lo estaban disfrutando aplicando a sus vidas. Pero también, en concreto, uno de ellos que vino, de verdad, no solo hablaba, no solo eran palabras, su vida, se notaba que Dios estaba con él. Era distinto totalmente. Igual las palabras eran iguales, no es que fueran ni mejores ni peores, pero se notaba fuertemente que Dios estaba con él. Por eso que podamos estar experimentando esa verdadera respuesta que experimentó Josué. Dios está con nosotros, ya somos hijos de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero tenemos que tener ese estado espiritual, rompiendo esos muros que están atándonos, heridas del pasado, moldes incorrectos, trampas, ataduras. Hay que salir de ahí para gozar de esa plenitud, de esa llenura del Espíritu Santo. Y en cada lugar que estemos, sin hablar, la gente pueda ver, wow, Dios está con él, Dios está con él. David lo podía experimentar también, ¿verdad? No solo con palabras. Él, cuando era perseguido injustamente por el rey Saúl, iba detrás de él con su ejército y a veces uno puede tener un malentendimiento con alguien, ¿verdad? Y no es bonito que haya alguien que no tiene buenos deseos hacia ti. Humanamente no es bonito. Pero imagínense, un rey está en contra nuestra, un rey con su ejército que viene detrás para matarnos. Sería algo tremendo, ¿verdad? Pues eso lo experimentó durante varios años David. Por eso iba totalmente por las montañas, por las cuevas. Y hubo un par de veces que estando en una cueva escondido, el rey Saúl entró a descansar a la cueva sin saber que estaba allí David y su ejército, y se puso a dormir, y estaba dormido. Y eso era un momento para tomar venganza, ¿verdad? Eso es lo que le decían los compañeros, los soldados de David. Dios lo ha puesto en tus manos. Mira, es el momento. Él injustamente te quiere matar. Ahora es la oportunidad. Mátalo tú y te conviertes en rey. Humanamente parecía algo fácil y bonito y justo incluso y razonable. Pero David, él estaba disfrutando que Dios estaba con él 24 horas. Por eso sus ojos, su manera de ver las cosas eran bien distintas. Y dijo, alto, que Dios me libre de poner mi mano contra el ungido de Jehová. Él, aunque es verdad que Saúl lo quería matar, es verdad que era algo injusto, sin ninguna razón, él, como era lleno del Espíritu Santo, él podía ver a las personas como Dios las mira, tenía el corazón de Dios hacia Saúl, tenía misericordia hacia Saúl, tenía ese corazón de querer salvarlo. Y eso es lo que tenemos que estar disfrutando, eso es ser verdadero testigo. Por eso, si estamos saliendo de esos muros de Jericó en nuestras propias vidas, si gozamos de esa plenitud, de esa llenura del Espíritu Santo, ciertamente Dios nos va a utilizar de esa manera. La gente va a poder ver a través de nosotros que Dios está con nosotros. Vamos a ser folletos vivos del evangelismo, sin hablar. La gente va a ver cómo Dios está con nosotros. Y, por supuesto, Dios no utilizó para derribar las murallas a Josué de repente, no fue así de un día para otro, ¿verdad? Todo tiene una preparación. Y Dios está preparando nuestras vidas. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, y Él
hubo un día donde el Espíritu Santo vino a nosotros, nos regeneró y Él obró para que pudiéramos estar recibiendo, creyendo en Jesús el Cristo y recibiendo esa salvación. Es la obra de Dios. Por su gracia, Él lo ha hecho en nuestras vidas. Y desde que nos convertimos en hijo de Dios, el Señor nos guía, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos guía y Él está obrando. Estamos en un proceso donde Dios está preparándonos para cumplir ese plan absoluto que Él tiene para nuestras vidas. Esto lo podemos ver a través del pueblo de Israel, que fue liberado de Egipto a través de la sangre del Cordero, y después durante 40 años anduvo por el desierto. ¿Por qué? Porque Dios en ese tiempo estaba preparándolos. Era un proceso para poder darles sanidad, para que salieran de ese pensamiento de esclavo, para poder romper esos muros de Jericó en sus propias vidas, la sanidad, para que de verdad se aferraran solo a Jesús el Cristo, grabaran, enraizaran y tuvieran la naturaleza del Evangelio. Y eso es lo que Dios está haciendo también en nuestras vidas. Por eso, antes de llegar a ese punto donde Josué pudo ser utilizado para conquistar la tierra de Canaán, hubo un proceso, un entrenamiento. Cuando Moisés se fue con el Señor, Dios levantó a Josué como líder. Fue un tiempo que estaba temblando. ¿Por qué? Imagínense qué situación. Se va un líder como Moisés y lo ponen a él. Un líder de 3,5 millones de personas que tenían que conquistar la tierra prometida que estaba habitada. Había 7 tribus, había 31 reyes. No era algo fácil. Humanamente era para temblar, ¿verdad? Pero ese tiempo que es Josué capítulo 1, ahí fue un tiempo donde Josué se concentró en Dios. Y a veces Dios, por su gracia, permite dificultades, problemas, conflictos, crisis, porque estamos tan ocupados haciendo nuestros planes, nuestras cosas, que a veces Dios, para bendecirnos, para sanarnos, tiene que mover y crear esas situaciones para que tengamos ese tiempo que tuvo Josué y nos centremos en Dios, solo concentrados en Él. Y ahí él aprendió a disfrutar esas 24 horas. Él había visto a Moisés cómo disfrutaba esas 24 horas, pero ahora él estaba experimentando ese tiempo de concentrarse en las 24 horas. ¿Y qué es eso de las 24 horas? Un jugador de fútbol muy famoso, Messi, ¿verdad? Todos conocemos. La característica de este jugador de fútbol que tiene tantísimo talento, él, viendo su biografía, desde que era bien niño, solo destacaba en una cosa, solo hacía una cosa bien y solo tenía interés en una cosa, ¿qué era? La pelotita, la pelota de fútbol. Él todo el rato con la pelota arriba, abajo, constantemente estaba con la pelota. Luego creció, se hizo profesional, famoso, pero sigue igual, con la pelota, solo llega a casa, juega a la pelota, y si se sienta en el sofá, a la PlayStation, juega a la pelota virtual. 24 horas. Y está pensando en la pelota y hablando de la pelota continuamente. Son 24 horas para él, ¿verdad? Porque esa es su pasión. Nosotros, por gracia de Dios, tenemos el Evangelio, que es la verdadera respuesta. Por eso tenemos que estar disfrutando este precioso Evangelio 24 horas, continuamente pensando, meditando, compartiéndolo, escuchándolo, 24 horas. Y ese fue el tiempo de Josué, allí en Josué capítulo 1, en ese tiempo de dificultad que Dios utilizó para que Josué se centrara en Dios y pudiera estar recibiendo la palabra. Allí le dijo: esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo, yo ya te he entregado esta tierra, ya está entregada. Todo lugar que pisares con la planta de tus pies ya te he concedido, le estuvo dando la palabra. Es el mismo tiempo del monte del Olivar, que el Señor resucitado juntó a sus discípulos, esa concentración. Y ese es el tiempo más importante, las 24 horas que tenemos que restaurar, para poder estar experimentando esas 24 horas en nuestra realidad. En nuestra realidad es muy importante. Y le dijo: no temas. ¿Por qué le dijo no temas? De manera obvia, porque tenía temor.
Y Josué, que fue ese gran líder utilizado por Dios, él temía porque era una persona como nosotros, pero él se aferraba fuertemente al pacto. ¿Por qué no hay que temer? En Job 3:25 vemos como este Satanás que conoce realmente nuestras heridas, nuestros huecos, y si estamos en temor, él atacó a Job justo con lo que él temía. ¿Cómo conoce de verdad este Satanás que es astuto? ¿Cuál era el punto débil de Job donde temía le atacó? En 1 de Juan 4:18 dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y realmente Cristo, que es el verdadero amor, él, al recibir a Cristo, al proclamar a Cristo, al creer en Cristo que ha consumado todo temor se va. Es algo absoluto, ¿verdad? Si tenemos temor y tomamos el pacto de Cristo, si proclamamos su nombre, automáticamente todo temor se va. En 1 de Pedro 5, 7 y 8 vemos que este Satanás viene a veces como un león rugiente. ¿A qué es? A atemorizarnos. Porque un león rugiente, un rugido de león, es algo impactante. Yo siempre lo cuento, ¿no? Que al ir de pequeño al zoo, había un león que desde fuera se oía y estaba rugiendo. Yo de verdad estaba impactado, de verdad, qué autoridad, una cosa profunda, intensa, que de verdad, y menos mal, ¿no? Que estaba ahí dentro de la jaula, pero era tremendo. Y él hace eso, lo mismo, atemorizarnos, que tú mira lo que te va a pasar, mira lo que te va a ocurrir. No dice que nos muerde, dice que nos engaña, nos atemoriza, porque él solo nos puede engañar, no nos puede vencer, porque somos de Cristo, pero él quiere atemorizarnos, para que dejemos de tomar la palabra, para que no sepamos quién somos, para que no estemos evangelizando. Pero él obra de esa manera. También en Filipenses 4, 6 y 7, Pablo está diciendo: por nada estéis afanosos, por nada, estéis preocupados, por nada, sino antes orar. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, orar. Es decir, quitar toda preocupación, todo problema y orar a Dios tomando el pacto, mirando a Dios, tomando y proclamando el nombre de Jesús el Cristo. En ese momento viene la respuesta. ¿Cuál es? Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, sentimientos y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque en Cristo tenemos toda la respuesta. Y cuando realmente tenemos afán, preocupación, ahí, orando, tomando el pacto de Cristo, automáticamente viene la respuesta. Viene la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede ni entender. Es una bendición que Dios nos da. Por eso, no temas, esfuérzate, no temas. A través de la palabra, Dios estaba obrando en la vida de Josué para que él pudiera experimentar esa sanidad, esas 24 horas. Él sabía perfectamente, porque creía la palabra, que Dios iba a derribar los muros de Jericó. Y si no los derribaba, le daba igual, porque él sabía que Dios había prometido que les iba a dar toda la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque allí iba a nacer el Mesías. Jesús el Cristo, de hecho, nació allí en Belén, ¿verdad? Por eso, en el Antiguo Testamento, Canaán, la conquista de Canaán, simboliza, es un tipo de la evangelización mundial. Y en el Nuevo Testamento, la dirección es la evangelización mundial. Porque cuando se cumpla, Dios es el que la cumple, vendrá la segunda venida. Mateo 24, 14. Por eso, ciertamente, él sabía, estaba aferrado al pacto, conocía el plan absoluto de Dios. Por eso no era importante que se derrumbaran los muros o no. Lo importante es que Dios iba a cumplir la evangelización. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Dios en Cristo nos ha dado todo, todo. En Él estamos completos, dice la palabra Colosenses 2:10. Hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo en los lugares celestiales. Por eso es muy importante, para poder disfrutar de esa vida y vida en abundancia, tenemos que salir de nuestros propios muros de Jericó. Pensamientos incorrectos,
puntos de vista incorrectos a nuestra manera, moldes incorrectos, heridas en nuestras vidas. Hay que salir de ahí para poder gozar 24 horas esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos salir de ahí? Por nuestra fuerza no podemos, ¿verdad? A veces hemos intentado cambiar nuestras vidas como creyentes y parece que no pasa nada. Y nos sentimos un poco con incredulidad, desanimados. Pero Dios siempre nos da la palabra. A través de la palabra nos da toda la respuesta. Y en este día también, solo a través de la palabra, la manera de quebrantar esos muros, Dios los quebranta. Nosotros solo tenemos en primer lugar que estar siguiendo la palabra de Dios, creyendo, editándonos en la palabra. Por eso, en el versículo 4 del capítulo 6, le dice a Josué que ellos tenían que seguir ¿el qué? El arca del pacto. Cada vez que dieran una vuelta, cada día una vuelta durante 6 días, y el séptimo día 7 vueltas. Pero ¿cómo lo hacían? Siguiendo el arca. Y el arca es un tipo de Jesús el Cristo, el pacto eterno de Dios a través de Cristo. Y Cristo es la esencia, el núcleo de toda la palabra de Dios, los 66 libros. Por eso tenemos que estar no viviendo a nuestra manera, con nuestro pensamiento. Hay que salir totalmente de lo material, de buscar solo lo carnal, de buscar el éxito, el reconocimiento humano. Hay que salir de ahí y editarnos en la palabra, creer la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios. Eso significa seguir el arca cada día. Hay que seguir la palabra. ¿Por qué? Cada día, ¿cuántas palabras escuchamos? ¿Cuántas? ¿De dónde las escuchamos? Imagínense la de palabras que estamos escuchando al día. No podemos contarlas, ¿verdad? Pero ¿de dónde salen esas palabras? Medios de comunicación, conocidos, amigos, familiares, hermanos, hermanas. Muchas de ellas, la mayoría quizás, son palabras de incredulidad, son palabras contrarias incluso a la palabra de Dios. Y eso entra, lo que oímos, lo escuchamos, se graba y se llega a enraizar sin darnos cuenta y llega a ser nuestra naturaleza. Por eso, piensan que escuchando solo la palabra 1 hora a la semana el domingo podemos tener victoria. Es imposible. Vamos a caer en incredulidad porque estamos escuchando palabras de incredulidad 24 horas, 7 días a la semana. Por eso cada día necesitamos tener un sistema de 24 horas para concentrarnos delante de Dios y estar recibiendo la palabra, memorizándola, leyéndola, proclamándola, leyéndola, también escuchándola, transcribiéndola, de la manera que sea más cómodo para cada uno de ustedes, pero tenemos que entrar y creer la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, es una espada de doble filo. En Ezequiel 47 nos habla de las aguas salutíferas. ¿Qué significa eso? Del mismo altar del templo salía un río de agua, que por donde iba hacía revivir, renacer los peces, las plantas. Ese es el poder de la palabra. La palabra de Dios realmente nos sana, nos vivifica. Vivifícame conforme a tu palabra, dice el salmista. Ese es el poder de la palabra. Pero sin darnos cuenta, estamos, como he dicho, escuchando palabras continuamente que no son la palabra de Dios. Muchas de ellas mentiras. Y eso nos afecta, nos hace caer en incredulidad, preocuparnos, tener ansiedad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, la manera que Dios da, perfecta, conforme a la palabra, para poder tener sanidad de nuestros propios muros de Jericó, muros que humanamente, ya digo, parecen absolutamente imposibles. Bueno, ¿cómo voy a cambiar eso? Eso ya no hay manera de cambiar. Ese área de mi vida, no hay manera de salir de ahí. Podemos caer en esa incredulidad y desanimarnos. Pero ciertamente, a la manera de Dios, a través de Jesús el Cristo, Dios lo convierte en absolutamente posible. Por eso, en primer lugar, simplemente seguir el arca. No hay que hacer nada, solo seguir el arca, seguir la palabra, editarnos en la palabra, creer la palabra de Dios. Hay que estar creyendo la palabra de Dios. Por eso que estén teniendo ese tiempo de concentración, ese sistema
para que puedan 24 horas estar grabados en la palabra, creyendo la palabra, siguiendo la palabra. A través de eso Dios va a empezar a quebrantar esos muros de Jericó. Y por supuesto, ¿cuál es el núcleo de la palabra? Que Jesús es el Cristo. Génesis 3:15, el pacto eterno, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Génesis 6:14, ese arca, solo a través del arca, que es un tipo de Cristo, podemos tener la vida, podemos salir de la destrucción. Fuera del arca, solo hay muerte y destrucción. Solo en Jesús el Cristo. Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre. Ciertamente a lo largo de todo el Antiguo Testamento, todo ese sistema sacrificial donde se mataban los animales, se derramaba esa sangre, son un tipo, una figura, están señalando a Jesús el Cristo, porque solo a través de Cristo podemos tener la verdadera respuesta, y es el núcleo, la esencia de toda la palabra, el pacto de Cristo, la piedra angular. Por eso hay que estar tomando la palabra, siempre mirando a través del Evangelio, tomando la palabra que es viva y eficaz. Si nos aferramos al pacto, se van a levantar las obras de Dios. Y ciertamente, no solo tomar la palabra 24 horas, también en el versículo 10 les dice algo muy interesante, que es que mientras dieran vueltas, siguiendo el arca del pacto, que no hablaran, callados. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Imagínense la escena, imagínense una ciudad amurallada, tremenda, en las almenas todo el ejército de los habitantes de Jericó allí preparados, y el pueblo de Israel llega el primer día y empieza a dar vueltas, todos en fila, siguiendo el arca y todos callados. Y claro, los que iban caminando dirían, bueno, ¿qué conquista es esta, no? Podrían pensar así, ¿cómo vamos a conquistar Jericó? Entonces, si hablaran, ¿qué harían? Pues le dirían al que tienen al lado, ¿no? Oye, ¿qué estamos haciendo, no? Podían hacer eso. Y uno se lo diría a otro, se pasaría el rumor, ¿verdad? Que es lo que suele pasar, y al final caerían en incredulidad y se irían, dirían, no estamos haciendo nada. Por eso dijo que se callaran. ¿Por qué? Porque al estar callados, lo que estarían haciendo que es orar. Y no solo seguir la palabra 24 horas, tenemos que estar orando. ¿Cuándo? 24 horas. Continuamente tenemos que disfrutar esa verdadera oración, esa oración delante de Dios, esa oración del peregrino. ¿Por qué? Porque somos peregrinos y extranjeros en este mundo, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Somos peregrinos y extranjeros, vamos de paso hacia la patria celestial. En este mundo simplemente es para glorificar a Dios. El único motivo por el cual no estamos en la presencia de Dios, por lo cual Él nos deja en este mundo, ¿para qué es? Para que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas, para que se proclame este precioso evangelio cada día a través de nuestras vidas en el lugar donde estamos. Por eso ciertamente ellos estaban 24 horas dentro de la palabra, dentro de la oración. Y eso es lo que tenemos que estar disfrutando, esa oración del peregrino, mirando a Dios. No es una oración centrada en nosotros, ¿verdad? Dame. No es eso. No es una oración física, una oración centrada en Dios. Una oración en el nombre de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Esa es la oración del pacto que Dios siempre cumple, porque Dios siempre cumple su pacto. Él siempre cumple su palabra, como dice Isaías 48. Y ellos seguían ciertamente el arca, siempre que representa a Jesús el Cristo, la palabra eterna de Dios, y seguían la palabra, orando 24 horas. Por eso les dijo en silencio, para que oraran, para que no hablaran y cayeran en incredulidad. Y así estaban. Y 24 horas necesitamos orar, para que a través de todos los encuentros que Dios nos da, a través de todas las circunstancias, podamos al orar ver cuál es el plan que Dios tiene, porque Dios es soberano y Dios utiliza lo que pensamos que son problemas, son realmente respuestas para proclamar que Jesús es el Cristo. Lo que parece que son crisis, Dios nos da oportunidades para poder proclamar que Jesús es el Cristo,
Pero si no oramos continuamente, 24 horas tomando la palabra, empezamos a ver las cosas físicamente, a nuestra manera. Y ahí Satanás nos engaña demasiado. Caemos en incredulidad. Por eso la manera de quebrantar esos muros de Jericó, primeramente en nuestras vidas, salir de esa incredulidad, también en nuestras iglesias, incluso en nuestros campos, para poder conquistarlos con el Evangelio de Jesús el Cristo, tenemos que hacerlo ¿cómo? A la manera de Dios, conforme a la palabra. Y ellos seguían en primer lugar el arca del pacto, seguir la palabra. Tenemos que tener ese sistema para poder estar siguiendo la palabra 24 horas. Segundo lugar, callados, oración 24 horas. Es la manera de disfrutar que Jesús es el Cristo en nuestras vidas, a través de la palabra y la oración. ¿Y cuál es el resultado? En el versículo 10 del capítulo 6 dice que el último día, es decir, el séptimo día, al dar la séptima vuelta, en ese momento, todos juntos, unánimes, gritarían, tocarían las trompetas, los sofares. ¿Y qué ocurrió? Esas murallas cayeron. Porque Dios, a la manera de Dios, tomando el pacto de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en su horario, vemos la respuesta. Ahí se levantó el poder del Espíritu Santo, las obras del reino de Dios. Ahí pudieron estar disfrutando esa conquista. Y eso es lo que Dios hace, porque la evangelización la hace Dios a través de aquellas que están aferrándose y siguiendo el pacto, que están orando con el pacto 24 horas. En el lugar donde estamos llega un horario donde el reino de Dios se establece, sin hacer nada, porque Dios es el que hace la evangelización mundial a través de nosotros, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso ciertamente tuvieron gran respuesta. Esos muros cayeron. Está comprobado de manera arqueológica. Hace ya bastantes años, unos arqueólogos encontraron esas ruinas de las murallas de Jericó. Y dice que se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque cuando se asedia una ciudad, normalmente al conquistarla los muros caen hacia adentro. Porque los que están asediando los rompen hacia adentro. Pero los arqueólogos se quedaron impresionados. Porque esas murallas, dicen, habían caído de dentro para afuera. Y claro, no van a ser los de dentro que derruban sus murallas, ¿verdad? No tiene sentido, porque ellos intentan defenderse. Y Dios lo dejó así, para mostrar, para dar la gloria al único que merece la gloria, solo a Dios, porque Dios hace la obra. Por eso ciertamente el Señor, en este tiempo que estamos viviendo, en medio de dificultades, de crisis, de problemas a nivel mundial, donde muchas personas están con problemas mentales, por gracia de Dios conocemos cuál es el verdadero problema. Ese problema fundamental, ese pecado original que solo la palabra nos está mostrando. Y Dios nos ha llamado como sus evangelistas, aquellos que ciertamente están en primer lugar 24 horas como Josué, disfrutando que Dios vivo está con él. Y tomando la palabra 24 horas, orando 24 horas, vamos a ver cómo ese poder del Espíritu Santo, a través de nuestras vidas 24 horas, nos está levantando como testigos. Cómo en cada lugar que estemos, al orar, al tomar el pacto, el reino de Dios se va a establecer, las murallas van a caer y las personas van a declarar que Jesús es el Cristo. Había una mujer que era creyente y sus padres pues le obligaron a casarse. Era un matrimonio arreglado, porque eso ocurrió hace años aquí en Corea del Sur y era la tradición, ¿verdad? Entonces, esta mujer que era creyente no pudo escoger porque tenía que obedecer a sus padres y lo casaron con su marido, y su marido era no creyente, era budista, que es la religión tradicional de aquí de Corea del Sur. En ese tiempo era así. Entonces, esta mujer fue a vivir con su familia, la familia de su marido, con sus padres, sus suegros. Era costumbre también. Y allí estaba laborando, trabajando, pero tenía en su corazón
porque era una verdadera creyente, el ir a la iglesia los domingos, pero su suegro se oponía, porque eran muy budistas tradicionales. Pero esta mujer tenía tanto corazón de dar culto a Dios que un domingo no pudo aguantar más y se fue a la iglesia ella sola. Y volvió de la iglesia tan bendecida, ¿verdad? Había dado culto al Señor, pero al llegar el suegro estaba que se subía por las paredes, estaba enfadado total. Y no pudo aguantarse, el suegro incluso le golpeó. A su nuera le golpeó, le pegó. Entonces el marido, cuando se enteró que su padre había pegado a su esposa, pues estaba ahí en medio, ¿verdad? Por un lado, él, que respetaba mucho a sus padres, estaba avergonzado porque su mujer le había dado un problema a sus padres. Por otro lado, también amaba a su mujer y su padre le había pegado. No sabía qué hacer, estaba en una situación en medio que no sabía qué hacer ese marido. Por eso empezó a tomar y sacó un cuchillo y dice, vamos a quitarnos la vida, aquí no hay respuesta, ¿no? Pero gracias a Dios, Dios lo impidió y no ocurrió nada. Pero desde ese momento, esa mujer, esa creyente, empezó realmente a tener ese sistema de 24 horas. Recordando quién somos. Somos hijos de Dios. Dios, que es todopoderoso, creador de todas las cosas, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el nombre de Jesús el Cristo, Él ha quebrantado, tiene todo preparado para nosotros. Por eso, en esa dificultad se aferró al pacto de Cristo 24 horas y empezó a orar. 24 horas. Señor, quebranta ese poder de la oscuridad en esta familia, que puedan conocer a Jesús el Cristo. Y tomó 24 horas la palabra, oró 24 horas. Cuando estaba preparando el arroz, Señor, que a través de este arroz puedan conocer el Evangelio. Hasta ese punto estaba orando, ¿verdad? Con ese corazón, 24 horas. ¿Qué ocurrió? Por supuesto, Dios siempre cumple su pacto en el horario de Dios, porque también Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y no hay que desmayar, hay que continuar hasta que venga la respuesta. Ciertamente Dios obró. El suegro pudo abrir su corazón a Jesús el Cristo. No solo el suegro, también su esposo. Ellos empezaron a ir a la iglesia, toda la familia se convirtió. Hoy en día son ancianos, son responsables de la iglesia. Por eso ciertamente, aunque parezcan los muros de Jericó humanamente inalcanzables, insuperables, y es verdad, humanamente no podemos vencerlos, no podemos derribarlos. Pero dentro del pacto de Cristo, ciertamente, es absolutamente posible, porque no hay nada imposible para Dios. Cuando estamos aferrándonos al pacto de Jesús el Cristo 24 horas, orando 24 horas, todos los encuentros, todos los acontecimientos que estemos enfrentando, vamos a ver el plan de Dios, vamos a ver cómo Dios nos abre puertas, nos envía personas sin hacer nada para proclamar que Jesús es el Cristo y Dios, por su gracia, que es el que hace la obra siempre, por eso solo Él merece la gloria, va a obrar poderosamente y va a levantar esas obras de salvación. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen fuertemente esta palabra, que estén orando y aplicándola a sus vidas. Dios ciertamente va a levantar grandes respuestas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque es por tu gracia que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan. Padre, bendice cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesús el Cristo. Levanta cada uno de los países hispanos, que este movimiento del evangelismo bíblico esté llegando a cada uno de los países hispanos. Bendice los pastores, las iglesias, bendice los remanentes, los jóvenes, los niños, los creyentes, que podamos ser utilizados para proclamar que Jesús es el Cristo, Padre, hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan compartir la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar.
Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el mensaje de sanidad. Les pido que estén orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.